Saludamos al abogado Esteban Santos, él es decano de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. ¿Qué tal, Esteban? Saludos de Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. ¿Estamos claros en el audio? ¿Con el audio? Estamos perfecto, muchas gracias. Solo la aclaración que es Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales. Perdón. Ya, Esteban, perfecto. Con mayor razón, más información todavía de la que habíamos pensado. Decía yo antes del corte, Esteban, que para poder entender, o para poder más o menos para entender qué está pasando entre Israel e Irán, hay que tener un poquito de contexto, porque esto no es que se les ocurrió hace una semana a los israelitas bombardear instalaciones supuestamente nucleares y a los iraníes que ya estaban listos para devolverle la cortesía a Israel. No, algo pasa, hay un antecedente que nos gustaría, si nos podrías resumir, Esteban, en fácil, porque es lo que siempre procuramos en este programa. ¿Qué es lo que origina este conflicto? Y luego veremos qué puede pasar si es que se desata una guerra. Con mucho gusto. Bueno, y por eso te hacía este hincapié, porque yo no creo que pueda existir un abogado que no conozca de política y que saque un politólogo si no conoce de derecho, en este caso claro. Derecho internacional. Fíjate que la pelea, la bronca, el impasse empieza desde el propio nacimiento de Israel. Israel es un país que nace luego de la Segunda Guerra Mundial y nace luego de lo que fue el Holocausto en contra de los judíos, y este es un territorio que fue impuesto por las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Quienes perdieron o quienes no estuvieron consultadas en este momento, que eran colonias inglesas, pues eran pueblos nómadas, se decía palestinos, y desde ahí empieza una pelea. Bueno, con Israel nace esta animadversión con todos sus vecinos árabes, y tienes a los persas que hasta el 79 eran los mejores amigos de los norteamericanos. Cae Shah, llega este régimen de los ayatolas, este régimen conservador, clerical y completamente cerrado y hiperreligioso, fundamentalista, y empieza pues una batalla campal, pero esta batalla campal ideológica, porque hasta ese entonces no se han dado, como lo que estamos viviendo ahora, este enfrentamiento directo entre los dos países. ¿Por qué? Por la geografía, porque tienes muchos países vecinos, tienes que primero pasar por Jordania, por Irak, por Siria, por Líbano. Pero la tecnología lamentablemente también opera de manera perversa cuando estamos hablando de tecnología bélica, pues militar. Y para terminar esta primera parte, ¿por qué estamos ahora todo el mundo aguantando la respiración? El año pasado Israel bombardea un tercer país, a Siria, pero bombardea la embajada de Irán en Damasco. Le mata a uno de los generales más importantes, que es este general Soleimani. Y entonces Irán juró una represalia, pero la represalia nunca llegó. Y nunca llegó porque no es que no querían, no podían. Y se hablaba de estos ataques de precisión y demás. Irán tiene un problema interno muy fuerte, las nuevas generaciones que no están a favor de los conservadores, de los ayatolas, la revolución de las mujeres que están quitando los hijabs, y hay una crisis económica muy fuerte por las sanciones. Ok, para terminarte el contexto muy breve, hubo un acuerdo porque nadie quiere, el mundo occidental no quiere que Irán tenga un arma nuclear. Se firma un acuerdo con el presidente Barack Obama para que Irán no llegue a tener nunca un arma nuclear. Llega Trump, 2018, y lo quita. ¿Ya? Y ahora es el mismo Trump el que les dice: ustedes tienen que sentarse a negociar, pero previamente hubo un nuevo ataque en donde se elimina nuevamente a gran parte de la cúpula iraní. La gran diferencia, y repito, por eso es que el mundo ahora está un poco tomando el suspiro, porque ya hemos visto el alcance que tienen estos misiles hipersónicos. La famosa cúpula de hierro que dice Israel, que es la que siempre la ha protegido, pues ha sido permeable, y ya tienes atentados directos en contra de población civil. Y lo propio de Israel, que dijo inicialmente que solo iba a ser contra instalaciones militares y nucleares, pues ya ves que se han empezado a bombardear, por ejemplo, pozos petrolíferos, y esto es lo que empieza a poner a todo el mundo en tensión por el problema que tenemos de que esto se pueda regionalizar. Claro, bueno, y la posición de Trump, que los Estados Unidos normalmente casi siempre se ha involucrado en conflictos internacionales, pero ahora ya es un tema comercial, porque le conviene a Estados Unidos este conflicto tan grave, porque van a vender gas, que es un contento, ¿no? También tiene un componente económico este tema. Ahora, ¿qué posibilidades le ves, Esteban, a que se llegue a un acuerdo? Porque yo creo que una conflagración
entre Israel e Irán puede regarse en el resto del Medio Oriente. Esto puede ser la Tercera Guerra Mundial, ¿o no? Lo primero que siempre decimos en clases, Jimmy, es que aquí ya se acabaron los buenos y los malos. Aquí lo único que existe son intereses. Entonces, cuando se habla de la Realpolitik, los intereses norteamericanos en la región y lo propio los intereses de los persas. ¿Ha cambiado mucho el panorama? Sí. Cae Siria con Bashar al-Assad, con este dictador que era muy pro Irán. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esta guerra se daba siempre a través de terceros, de proxy se llamaba. Entonces, llámales los Houthis en Yemen, llámale Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza, y tienes nuevos actores regionales como es Turquía con Erdogan. Entonces, ¿qué pasa con los norteamericanos? Los norteamericanos, sobre todo la corriente más conservadora de los MAGA, de la Make America Great Again, no quieren saber nada de entrar en una guerra y más en contra de Irán y auspiciarle a Israel en esto. No quieren. Y esto ha hecho que Trump sea mucho más reacio a intervenir. Ahora, es muy difícil pensar en un Estados Unidos neutral o un mediador cuando son los primeros en haberse retirado del acuerdo y ahora apoyar pues militarmente los esfuerzos de Israel. Israel quiere que Estados Unidos entre en la guerra porque se ha dado cuenta que igual, por muy debilitado que estén los ayatolas, es un país de más de 80 millones de personas, entonces no pueden solos. El miedo aquí, Jimmy, es que empiecen estas guerras de falsa bandera, porque los norteamericanos han dicho, si ustedes topan cualquiera de mis intereses en la región, pues nos obligan a entrar, y eso es lo que no se quiere, externalizarlo. Para cerrar este tema del petróleo, como tú muy bien me decías, si es que Irán llega a cerrar el estrecho de Hormuz, por ahí pasa alrededor entre el 25 al 30% del petróleo y del gas natural del planeta. Entonces, ahí le estás obligando a que esto, insisto, se exteriorice porque tienes a los saudíes, tienes a ir a Qatar y básicamente disruptes el precio del petróleo mundial. Hoy día ya el Brent se cotiza por encima de los $75 y el miedo mayor es que no vemos ningún vicio de desescalamiento. Naciones Unidas está cruzada de brazos porque el famoso poder de veto que tienen los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. En la historia han sido 56 resoluciones en contra de Israel que han sido vetadas por los Estados Unidos. Y hoy día creer que va a haber una resolución que le obligue, por ejemplo, a Israel a actuar de otra forma, le veo muy difícil por el veto norteamericano y lo propio. Rusia detenga sus actuares porque ahora si es que se dispara el precio del petróleo, pues eso le beneficia a Rusia y sus esfuerzos de guerra en contra del pueblo ucraniano, por ejemplo. Pero Rusia también tiene poder de veto. Y entonces la segunda conclusión, Jimmy, el problema del multilateralismo, cuando no da la respuesta a los problemas actuales, tú estás ante la antesala de lo que puede ser un cambio del orden mundial. Así es, bueno, y agrego por mi cuenta que también en las Naciones Unidas casi nunca le dan bola, no le dan pelota a sus resoluciones. Vamos, Gustavo. Sí, solamente algo un poco más sencillo, porque este multilateralismo del que usted habla es muy interesante realmente conocer la geopolítica con respecto a este conflicto, pero tengo amigos que retornaron recién de uno de estos tours que visitan Israel, ¿no? Dice que ahí adentro se ve, en Tel Aviv, que se besa el musulmán con el israelí, que comercian, que conversan, que se saludan y manejan ambas lenguas. Entonces, internamente ellos también, ¿cómo estarán viendo este conflicto? Como cuando en el 95, lamentablemente, nos enfrentamos con el vecino del sur. Tenemos en la frontera familias de ambas, padre de un país, madre de otro país o viceversa. Desde adentro, ¿qué información les llega? Mira, yo puedo, Gustavo, contarte igual de primera mano cuando tuve la oportunidad de estar ahí. Es interesantísimo. Tú te paras en Tel Aviv y los que vivimos en Quito nos muestran, por ejemplo, el Pichincha, que tú lo ves a lo lejos. Y te pregunten, tú dices, ¿ves esas montañas a lo lejos? Sí, eso es Líbano. Y el Líbano en ese entonces, cuando yo estuve ahí, 2010, te quiere ver muerto. Y cuando yo me cruzaba la frontera con Jordania, el policía en la garita me pidió un soborno para que yo le dé un dinero, si no yo le ponía la estampa de que usted estuvo en Israel. Entonces yo no entendía y al final no le voy a dar un centavo a usted, señor, haga su trabajo y lo que usted tenga que hacer. Bueno, me insistió 2 veces, no quiere y me puso el sello. Uno dice feliz de haber dicho que estuve en estos países, hasta que usted entra a cualquier página de un país árabe, quienes nos escuchan hágalo en este
momento de Arabia Saudita, de los Emiratos, y les dice para los requisitos de un visado, si usted alguna vez estuvo en Israel o siquiera si alguna vez solo solicitó una visa, inmediatamente usted será vetado. Porque cuento esto para que ustedes se den cuenta del impacto de la geopolítica, de la enemistad tan manifiesta que existen entre estos países. Ahora, está claro que han habido esfuerzos muy importantes por tratar de bajar las tensiones. El único país árabe que tiene relaciones diplomáticas con Israel es Egipto, con quien comparte una frontera y es el único que tiene el control sobre una de las partes de las puertas que entran a Gaza. Con los saudíes parecía que ya se iba a llegar a un acuerdo, justamente con Trump, en acuerdos de Abraham se llamaba. Y después vino el lamentable atentado en octubre del año pasado y desató nuevamente la guerra entre israelíes, y en este caso con el pueblo palestino, con Hamas como tal, y se quedó todo ahí. Bueno, conclusiones últimas. Tenemos un multilateralismo en este momento que tú tienes un problema muy fuerte, porque existen nuevos actores y existen nuevas regiones que ya son muy influyentes. Vamos a ver Latinoamérica en qué punto puede llegar a influir, pese a estar muy lejos, la lógica de poder tener un peso regional. Pero en este momento yo les diría a ustedes que si bien el mundo está haciendo esfuerzos para tratar de bajar una tensión, yo no lo veo por parte de los principales actores. Por el contrario, si bien los ayatolás han dicho, si usted detiene a Israel, yo detengo inmediatamente también, pero esto no ha sido bien recibido. Israel quiere terminar con lo que considera que es una amenaza existencial, pero ya vemos que hay una población civil que está pagando los platos rotos. Por último, si es que Naciones Unidas no va a dar esta respuesta, entonces, ¿qué países de la comunidad internacional, quiénes van a ser los actores directos? Y por eso es que insisto en esta idea de que un nuevo orden mundial puede estar cociéndose. Claro, para cerrar, Esteban, aunque siempre quedan temas, pero el tiempo no perdona. Parece que en este conflicto los intereses económicos están inclinando un poco más la balanza, ¿o no? Los intereses económicos siempre estarán ahí. Fíjate cómo existen países como Afganistán que se acaban de permitir decir que si usted, Estados Unidos, se mete, nosotros también vamos a meternos. Claro. Que Pakistán le acaba de decir, Pakistán es un país muy pobre, pero que tiene armamento nuclear. Y si es que usted, Israel, ataca a la población iraní con armamento nuclear, nosotros haremos lo propio con ustedes. Entonces los intereses económicos van a estar ahí siempre. Los intereses geopolíticos, geoestratégicos estarán ahí siempre. Es una de las zonas en donde se produce la mayor cantidad, sí, del oro negro, del petróleo y lo propio del gas natural. Esto puede disruptir, esto puede terminar de dañar a un concierto internacional, por supuesto que sí, y más aún con las tensiones que existen, por ejemplo, con toda la guerra comercial que existe en este momento en Occidente. Por eso es que el mundo mira con mucho estupor y este precedente que pueda pasar con otros conflictos. Lo hablamos de Ucrania, lo hablamos de lo que puede pasar en Cachemira en este momento entre India y Pakistán, o Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, o lo propio Taiwán con China. Bien, muchas gracias a Esteban Santos, decano. Larguísimos los cargos, muchos cargos tiene Esteban, pero amigo de esta casa y es uno de los decanos más prestigiosos y respetados de la Universidad de los Hemisferios. Buen día, abrazo, Esteban. Jimmy, Gustavo, un placer.